Estamos en Semana Santa, conmemoración del mítico desenlace del Nuevo Testamento, y uno que milita en el valor del pragmatismo político frente a la determinación moral, un pragmatismo encarnado a la perfección por Poncio Pilato, como ya contamos aquí hace algún tiempo, siempre recuerda a estos días que el intento postrero del gobernador romano por salvar de una condena sin base al hijo adoptivo del carpintero fue el de ofrecer al pueblo la posibilidad de indultarlo. La leyenda dice que Pilatos, tal como era costumbre entonces, ofreció a la muchedumbre que eligiera entre salvar a Jesús o a Barrabás, un convicto condenado a crucifixión por haber participado en un motín que acabó con derramamiento de sangre, y que la multitud coreó entonces el nombre de Barrabás, condenando a la suerte del nazareno. Aunque no hay evidencia histórica de la existencia de tal personaje, ni tampoco la hay de la supuesta costumbre judía o romana de indultar a presos en Pascua, la parábola es perfecta para afianzar la moraleja del Nuevo Testamento, que no es otra que Barrabás somos todos nosotros con nuestros muchos pecados, y al pagar Jesús con su vida, salva a ese pecador que somos cada uno. Poco más o menos. El cine, siempre presto a desplegar secuelas, decidió imaginar qué habría sido de la vida del pobre desgraciado, y en la película italiana titulada Barrabás, que adapta una novela del premio Nobel Par Lagerszwig, narró las aventuras del famoso reo al que encarna Anthony Quinn tras sobrevivir al corredor de la muerte romano. Una peripecia que, por supuesto, concluye en su conversión al cristianismo. Es una convención narrativa. La vida del perdonado siempre ha de dignificar la gracia recibida. En la Biblia aparece antes en la parábola del hijo pródigo y también, aunque solo en términos espirituales, en la figura del buen ladrón, crucificado al lado de Cristo. En la historia de la cultura, esta parábola del perdón arranca en el tercer libro de la Orestiada de Esquilo, titulado Las Euménides. Orestes, perseguido por matar a su madre para vengar a su padre, llega a Delfos y se refugia en el santuario de Apolo. El dios le aconseja regresar a Atenas y someterse al tribunal humano, donde finalmente obtendrá el perdón. Ese perdón, tras un ciclo de sangre, como explican en La Semilla Inmortal Jordi Bayó y Xavier Pérez, es una restitución de la ley y del orden, el fin del ciclo de los agravios mutuos. Frente a la pretensión de las erinias, las deidades que perseguían a Orestes, de cobrar la sangre derramada con la sangre del huido, la ley de la democracia ateniense interviene para desterrar el ajuste de cuentas. La Orestiada, en la que aparecen todas las estaciones de los ciclos de sangre y venganza del cine de gángsters, es también un texto sobre el perdón como apología de la política civil. El perdón a Orestes refuerza la democracia ateniense y embrida las iras de los dioses. El perdón empodera a quien lo concede y ata a quien lo recibe. El héroe sometido a los remordimientos y a la persecución de quienes quieren reanudar el ciclo sanguinario. Y esto se resuelve con la legalidad comunitaria, nos cuenta Esquilo. Quizá el relato en el que mejor se aprecie el tipo de poder que ejerce el perdón sea el clásico de Víctor Hugo, Los Miserables, llevado al cine tanto desde el original literario como desde el musical de Cameron Mackintosh, escrito por Claude Michel Schomburg y Alain Boublil. La historia establece un juego de espejos entre dos actos de perdón. Por una parte, al principio del relato, el obispo de Digne perdona al prófugo Jean Valjean por robarle la plata y le dice que ha de hacerse digno de ese perdón. Su vida ha de ser virtuosa a ojos de Dios. Y eso hace Valjean, convertirse en un hombre de bien hasta llegar a alcalde de Montreuil. En el tramo final de la historia, durante la represión posterior a la insurrección republicana en París, es Valjean quien perdona la vida a su infatigable perseguidor, el inspector Javert. La célebre canción Estrellas del musical es el gran momento de Javert, cuando toma conciencia del alcance del perdón recibido. ¿Cómo le puedo permitir tener dominio sobre mí? El hombre que yo he perseguido me dio libertad y me perdonó. Darme la muerte pudo él, fue su deber. También el mío fue morir y no este infierno padecer. El cielo del infierno es él. Y sabe bien que al concederme hoy vivir, la muerte reina en mi ser. El inspector Javert, ojo que va un spoiler, se suicida lanzándose a las oscuras aguas del Sena, incapaz de admitir la gracia recibida, porque, como hemos visto, la merced del perdón eleva a quien la da y endeuda a quien la recibe. Y ese es el peso político que recae hoy sobre Carles Puigdemont, haber recibido el perdón del Estado enemigo a instancias de una amnistía impulsada por su mayor adversario político, Esquerra Republicana. Decidir sobre el don y sobre las deudas. Como cantaba el inspector antes del ominoso desenlace, ha de ser o Valjean o Javert.